Bienvenidos, senderistas. Bienvenidos a esta lectura de Triángulo Amoroso de Escorpio. Utilizamos 3 mazos. Ya los mezclé fuera de cámaras. Y por favor te pido que me dejes en los comentarios, la mezclo, por última vez, que me dejes en los comentarios si te gusta más que mezcle en cámara o fuera de cámara. Vamos a utilizar un mazo para Escorpio, otro mazo para la pareja formal de Escorpio y otro mazo para la amante o el amante de Escorpio. Y buscamos la energía de Escorpio. Hablamos de un paje de bastos, hablamos de fuerza, de energía, de comunicar a mi vida todo este momento que estoy viviendo. Un mes de marzo de plenitud para Escorpio que tienen un triángulo amoroso. Y hablamos de palabras, hablamos de mostrar, le mostramos a todos esta plenitud que estamos viviendo. Escorpio con su pareja formal, y acá vamos a ver que vamos a ver el triángulo amoroso de Escorpio desde 3 puntos de vista. Por un lado, pensamientos y proyectos, por otro lado, emociones y sentimientos, y finalmente acciones, lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Por supuesto que los pensamientos y los sentimientos también se notan, también se ven, pero aquí en la última parte nos dedicamos más a las acciones. Escorpio con su pareja formal, en su matrimonio, las cosas están frenadas. Un carro invertido que nos dice que, esta pareja formal no es lo que quiere Escorpio. Y que realmente ya ha pasado mucho tiempo esperando. Y eso que Escorpio esperaba de su matrimonio no se dio. La pareja formal de Escorpio, también de alguna manera está viendo este dolor, esta angustia. No están pasando por un buen momento. Definitivamente, tanto Escorpio como su esposa, como su esposo, tienen esperanzas, ¿no? Especialmente la pareja de Escorpio tiene esperanzas, pero sabe que aquí no es una relación ideal, no es una relación de amor lo que ellos tienen. Pasemos a ver qué le pasa al amante de Escorpio. Sabemos que da igual si Escorpio es hombre, mujer, su pareja formal y su amante hombre o mujer. Aquí tenemos la emperatriz. La emperatriz que nos está diciendo que la amante o el amante de Escorpio piensan que Escorpio es el amor de su vida. Y por tanto, voy a hacer lo que tengo que hacer para estar al lado de Escorpio. Aquí hay amor, hay sentimientos, hay proyectos. La amante o el amante de Escorpio, a pesar de que sienten que no hay, que no hay un futuro, probablemente, un futuro de avance en esta relación, que probablemente yo pueda seguir al lado de Escorpio, pero siempre escondida, siempre sin pensar en poder proyectar una relación formal con Escorpio. Y acá vemos el mismo arcano 2 veces. 8 de espadas invertido en cuanto a la pareja formal de Escorpio y 8 de espadas al derecho en cuanto al amante de Escorpio. Y esto sucede porque la pareja formal de Escorpio todavía tiene esperanzas en continuar con Escorpio, en que esta relación avance y salga de este estancamiento en el que está y que Escorpio también le está mostrando. Escorpio respecto de su amante, Escorpio que ve que su amante, y por eso entendemos esta alegría y ese entusiasmo de Escorpio, quiere llevar la relación con su amante a otro nivel. Este es el pensamiento y el proyecto de Escorpio, que en definitiva no será el momento ahora, no es el momento oportuno, pero quiero que esto avance. Quiero que quien me hace feliz, que es por ahora su amante, es lo que vemos de Escorpio, quien me hace feliz que sea mi pareja.
Tal vez no es ahora el momento, pero vamos a ver a futuro. Vamos a ver la línea de los sentimientos y vamos a empezar por la esposa, por el esposo de Escorpio. Bueno, tenemos un 7 de espadas, es un triángulo amoroso. Puede ser que la pareja formal de Escorpio tenga su propio amante. Puede ser, es posible, pero también puede ser que este 7 de espadas nos indique que para calmar su angustia y su dolor, la tristeza por la relación que tiene con Escorpio, se haya enfocado en su trabajo, en sus amigos. Incluso es probable que haya caído en alguna adicción debido a la tristeza que siente por la relación que tiene con Escorpio. De hecho, vemos que por momentos está muy hiriente con Escorpio, hablamos de enojo, hablamos de malos modos, malos tratos hacia Escorpio. Y Escorpio, que lo único que valora de esta relación es lo que han construido juntos, los hijos, los amigos, la familia, lo que han logrado como comunidad económica incluso, pero a nivel sentimientos, bueno, ni siquiera en Escorpio, ni siquiera está ese cariño que vemos en personas que han estado juntas durante mucho tiempo. Tampoco eso existe. Son muy diferentes y esas diferencias que han podido luchar al principio de la relación, ahora se presentan como obstáculos insalvables. Escorpio y su amante. Bueno, Escorpio que quiere compartir con su amante, sabe que la relación desde lo concreto no es sólida, pero apunta a solidificarla, apunta a concretar, a hacer más fuerte esa relación que tiene con su amante. La amante de Escorpio, bueno, la fuerza que nos habla de que hay amor, hay cariño, hay atracción física. Somos equipo, somos equipo. El punto es que a nivel sentimientos probablemente no haya tantos sentimientos como sino más un bienestar. Y un as de copas invertido que nos dice que en el corazón del amante de Escorpio nos estamos enfocando en otra cosa. Acá no hay romanticismo, acá no hay sentimentalismo, acá hay un amor sólido, un amor fuerte, un amor que, bueno, nos habla de un objetivo de vida. Probablemente esta persona haya estado enamorada de Escorpio desde mucho tiempo antes de comenzar esta relación de triángulo amoroso con Escorpio. Y a nivel acción, le va a demostrar a Escorpio que sin Escorpio está sola, que sin Escorpio está mal, está triste, que no encuentra la manera de ser feliz sin Escorpio. Esto lo puede hacer a través de palabras, aunque bueno, difícilmente no hable, ¿no? Difícilmente hable. Lo más probable es que le muestre con gestos, con actitudes, que, bueno, simplemente yo quiero estar con vos. Es como que le dijera a Escorpio. Escorpio, por su parte, está muy pendiente este triángulo amoroso. Y si bien Escorpio sabe que su alegría, su felicidad está con su amante, no deja de mirar la relación formal que tiene. Y otra vez aquí un 7 de espadas. Aquí y aquí. Dos diseños para el mismo significado. Y Escorpio que quiere quedarse con su amante, que está aferrado a su amante, pero que tiene muy en cuenta a su pareja formal. ¿Puede ser que la pareja de Escorpio sospeche de la existencia del amante? Es muy probable que sepa incluso, que sepa con certeza la existencia del amante de su marido o de su esposa Escorpio. Y probablemente esto sea el motivo para los malos tratos, para las palabras incluso un poco violentas. Escorpio y su pareja formal, bueno, falta de paciencia, ya no hay nada, quiero salir de esta relación. Y finalmente tenemos otro 8 de espadas.
tenemos los 3 8 de espadas aquí, que nos hablan de que no podemos salir de esta relación, pero Escorpio, a nivel de acción, está mostrándole a través de enojo a su pareja que ya con esta relación no puede seguir. No puedo seguir con mi matrimonio. Es lo que muestra Escorpio, tanto a su amante como a su pareja formal. Y la pareja formal de Escorpio, mientras tanto, bueno, es muy probable que si esta persona, la esposa, el esposo de Escorpio, saben con certeza o con una fuerte sospecha de que Escorpio tiene un amante, es muy probable que termine la relación. Que termine la relación aunque sea en forma temporal en este mes de marzo, para ocultar su dolor, para, para vivir más experiencias, pero también para de alguna manera mostrarle a Escorpio que se puede ir de la vida de Escorpio. Y especialmente si esta persona tiene un amante, si la pareja, si la esposa, el esposo de Escorpio tiene un amante, lo más probable es que se aleje de Escorpio para vivir mejor, para estar más feliz, porque vemos que aquí no hay amor y el amor de Escorpio está con su amante. No es un amor sentimental tampoco, sino es un amor de me merezco el trato que me da mi amante, me merezco la relación que tengo con mi amante y no la que tengo con mi pareja formal. Vemos el bloqueo, vemos que Escorpio no es feliz, lo que quiere Escorpio, su pareja no lo quiere, que lo que propone Escorpio, su pareja le dice que no. Si te gustó la lectura, te invito a que me dejes un like. Si no te gustó, por favor, déjame un dislike. Y te pido que me dejes sí un comentario, un hola, si llegaste al final de la lectura, si llegaste hasta aquí. Yo por mi parte te dejo un fuerte abrazo y hasta la próxima.